¿Qué es lo más caro que has roto en tu vida? Historia 1. Una vez, mientras estaba en la casa de un cliente mayor, accidentalmente choqué un florero que costaba $12.000 y lo tiré de una repisa. Cuando fui a contarle lo que había pasado, él se pone todo serio, fingiendo estar muy preocupado, y me dice, ¿por lo menos barriste las cenizas? En ese momento me quedé pálido como un fantasma. Pero entonces se ríe y me dice que estaba bromeando, que no me preocupara por nada. Desde entonces, cada vez que paso por su casa para arreglar algo, soy contratista, mi empresa hizo su casa. Él lo menciona una y otra vez porque se le hace súper divertido. Historia 2. No fui yo, sino mi hijo, que por entonces tenía 7 años y estaba luchando contra el cáncer. Corrían los años 90, antes de que existieran plataformas como GoFundMe, y mi hijo tenía un cáncer terrible con un pronóstico bastante reservado. En medio de esa situación, se nos ocurrió una idea un poco loca. Crear un sitio web para vender sus dibujos de la infancia y así juntar dinero para cubrir los gastos médicos. La historia llamó la atención de una galería de arte local, que le ofreció un espacio para exhibir sus obras. Además, organizaron un evento especial dedicado exclusivamente a... Fuimos como invitados de honor, llenos de orgullo y esperanza. Pero apenas estábamos allí 5 minutos cuando, sin querer, mi hijo rompió una escultura de vidrio que valía varios miles de dólares. Fue un momento súper tenso. Afortunadamente, no nos pidieron que pagáramos por el daño, pero el resto de la noche quedó sumamente incómodo. Historia 3. Una vez, accidentalmente rompí un cilindro hidráulico de un excavador enorme de minería que costaba como $40.000. Para suerte mía, no me metieron en mucho lío por eso. Lo que sí estuvo mucho peor, fue cuando otro compañero estaba rellenando combustible en un camión minero gigantesco de esos Caterpillar 797, que son los más grandes del mundo. Él no estaba muy atento y, para cuando se dio cuenta, el fuego ya era tan grande que el sistema de extinción automático no pudo controlarlo. Al final, ese monstruo de camión, que valía $6 millones, terminó completamente destruido por las llamas. Una locura. Historia 4. Rompí el batidor de mantequilla antiguo de mi abuelo. Uno que para él valía más que a su propio hijo, estoy seguro. Ese batidor venía de la granja familiar, que había estado en la familia por generaciones, hasta que él tuvo que venderla por circunstancias muy tristes cuando era joven. Para él, ese batidor era mucho más que un objeto. Le recordaba a su abuela y a su madre usándolo una y otra vez, y le llenaba de alegría hablar de esos días en la granja cuando era un niño. Pues bueno, lo que pasó fue que, sin querer, lo golpeé contra la pared y lo rompí en 1000 pedazos. Juro que fue solo un pequeño golpe y de pronto se hizo polvo. Tenía unos 17 años y honestamente no creo que alguna vez me haya perdonado por eso. Historia 5. Hace poco tuve una de esas situaciones que no sabes si reír o llorar. Tenía un iPhone 6 que llevaba solo 3 meses usando, cuando por accidente se me cayó dentro del lavabo, y no era cualquier lavabo. Estaba lleno de agua y ni siquiera drenaba. Como era de esperarse, el botón de inicio dejó de funcionar. Fui a la tienda de Apple para quejarme, pero me dijeron que el teléfono había sufrido daño por agua y que, por eso, la garantía no lo cubría. Me pidieron entre $300 y $400 para reemplazarlo. Les mencioné, especialmente a una chica que me atendió, que iba a hablar con mis padres antes de decidir qué hacer, y tuve que salir rápido. Una semana después, regresé tras hablar con ellos y mis padres me dijeron que comprara un teléfono nuevo. Para mi sorpresa, el chico que me atendió en la tienda tomó mi teléfono y me entregó uno nuevo, sin cobrarme ni un centavo. Resulta que la chica de la primera vez se había olvidado de anotar en el sistema que el problema era por daño de agua, así que no lo registraron como tal. Cuando le expliqué al nuevo asistente que había venido la semana pasada, pero me tuve que ir rápido. Simplemente me dio un teléfono nuevo, sin hacer preguntas. Lo configuramos ahí mismo y listo, terminé más rápido de lo que esperaba. Historia 6. Mi cráneo. Tenía una patineta eléctrica que había modificado para que fuera un poco más rápida que la velocidad máxima original de 40 km/h. Salí a dar una vuelta corta y decidí no usar casco, pues terminé cayendo a toda velocidad. Me diagnosticaron un hematoma subcraneal y me tuvieron que hacer una craneotomía en el lado derecho. Básicamente me quitaron y luego volvieron a poner esa parte del cráneo. Entre el traslado en ambulancia, la neurocirugía y un pequeño procedimiento ortopédico, la cuenta del hospital llegó a ser de varios cientos de miles de pesos. Por suerte, tuve seguro.
Historia 7. Los manuales técnicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos suelen incluir 3 tipos de indicaciones: notas, precauciones y advertencias. Las notas sirven para resaltar información importante. Las advertencias se refieren a datos que buscan evitar que quien lee sufra algún daño grave o incluso la muerte. Por otro lado, las precauciones alertan sobre situaciones que podrían ocasionar daños al equipo. En el manual de reabastecimiento en vuelo del KC-135, dirigido al operador del brazo de reabastecimiento, aparecen los procedimientos para cada avión que puede recibir combustible durante el vuelo. Ahí hay una precaución que dice algo así: el parabrisas partido en el centro del B1 está ubicado a 45 centímetros justo detrás del receptáculo de reabastecimiento. Se debe tener extremo cuidado al maniobrar el brazo hacia el receptáculo, antes de hacer contacto y después de desconectar. Lo curioso es que conozco a la persona que puso esa precaución. ¿Puedes adivinar qué fue lo que hizo? Historia 8. Esto es bastante divertido, aunque para mí el agua y yo nunca nos hemos llevado bien. Lo más caro que se dañó fue prácticamente toda mi casa. Mi cuarto estaba en el último piso de lo que en realidad es una casa de 3 niveles, contando un sótano terminado. Todo con bonito piso de madera y alfombra blanca en casi todas partes. Mis padres trabajaron durísimo para conseguir ese lugar y demás. Yo tenía como 14 años y una noche el inodoro se tapó. Eran como las 3 de la mañana y yo estaba agotado, así que pensé, lo arreglaré en la mañana. Además, el tapón debería cortar el agua, ¿no? Me desperté alrededor de las 8 y escuchaba un ruido blanco extraño. Intenté dormir un poco más, pero luego me di cuenta de qué pasaba: el inodoro se estaba desbordando. Puse mis pies en el suelo y había agua por todos lados, desde el baño hasta la alfombra. Empecé a tratar de vaciar el agua del inodoro en la bañera. Nadie me había enseñado a cerrar la llave de paso y estaba demasiado nervioso para pensar en eso. Corrí escaleras abajo para buscar más toallas. Mi cocina y el suelo de madera también parecían un pequeño lago. El agua caía desde el techo y hasta desde los focos. Entonces agarré un balde de reciclaje y lo puse para recoger el agua que seguía cayendo. En ese momento empecé a entender un poco lo que pasaba. Golpeé la puerta de mis padres gritando: «¡Emergencia, agua!». Ellos se alarmaron, me ayudaron a cerrar la llave principal del agua y luego me enviaron al sótano a buscar más toallas. Y aquí viene la parte peor. Al doblar la esquina en el sótano para ir a la habitación donde guardábamos las toallas, me encuentro con que del techo también caía agua sobre la mesa de billar. Y esta se desbordaba por todos lados como una llave abierta. Me sentí derrotado. Me senté en la alfombra mojada y lloré. Los daños sumaron un poco más de $80.000 solo en la casa. 7.000 más por la mesa de billar, y para rematar, la aseguradora nos tuvo pagando la póliza por al menos 3 años después. Un desastre completo. Historia 9. Mi padrastro trabaja en una fábrica de vidrio y a través de su trabajo conoce a varios tipos bastante adinerados. La empresa para la que trabaja ayuda a construir una buena parte de los edificios altos y costosos del centro de nuestra ciudad, que de por sí es de las más caras. Hay un edificio en particular que tiene 2 penthouses en la parte superior. Uno de esos penthouses pertenecía al dueño de un equipo de hockey y después de comprarlo por varios millones, se gastó la increíble cantidad de $30 millones en renovaciones. El tipo tenía pilares de mármol en la sala, en serio, pilares de mármol. El piso estaba calefaccionado por todo el penthouse, el baño era una locura. Una ducha amplia para caminar, un vestidor, bañera independiente y hasta sauna. Y el otro baño tenía una ventana de piso a techo justo al lado del inodoro. Así que podías hacer tus necesidades mirando sin obstáculos toda la hermosa ciudad. Tenía varios balcones, varios pisos, dormitorios, creo que 2 salas, prácticamente todo lo lujoso que te puedas imaginar. Y, claro, una chimenea. Mi padrastro nos llevó a hacer un recorrido por la nueva casa de este tipo después de que terminaron las obras. Fuimos los únicos que la vimos, porque justo al día siguiente, los mudanceros apoyaron un colchón contra la chimenea y accidentalmente la prendieron. Y así, en un descuido, la quemaron por completo. Me imagino que ese día debe haber sido un desastre total para ese tipo de mudanza. Historia 10. Cuando era adolescente, mi jefe me prestó su BMW para hacer unos mandados. Sorprendentemente confiaba mucho en mí. No choqué el auto, pero realmente me quedé desconcertado con todo lo que decían sobre lo bien que se manejaban esos BMW. Para mí no se sentía tan ágil. Girar el volante costaba un poco y acelerar desde cero no era tan fácil, como en el Ford Taurus de mi papá. No entendí qué pasaba hasta el final del día. Después de haber manejado más de 40 kilómetros, cuando finalmente me di cuenta de que había llevado puesto el freno de mano durante todo el trayecto.
Una semana después escuché a mi jefe quejarse de que tuvo que cambiar las pastillas de freno por culpa de esos malditos alemanes nazis. Historia 11. En mi primer trabajo, manejábamos unas máquinas grandes de crema frozen que tenían que desarmarse todas las noches para limpiarlas bien. Lo más importante era apagar el sistema de refrigeración antes de sacar las partes internas, porque si no, se congelaba todo durante la noche y dañaba muchas juntas, sellos y tubos. Y eso podía provocar, aunque fuera remotamente, que agua se escapara por el piso en la mañana siguiente, arruinando la máquina y dejando un desastre enorme que limpiar. Por suerte no me despidieron, pero me enteré de que una máquina nueva costaba alrededor de $75.000 y el restaurante apenas llevaba unos meses funcionando. Así que sí, metí la pata. Historia 12. No es que estuviera roto, pero tenía como 11 o 12 años cuando mi papá andaba viendo camionetas nuevas. El vendedor no dejaba de hablar y yo, sinceramente, estaba desconectado, apoyado contra una de las camionetas, pensando en películas o videojuegos o cualquier cosa que me distrajera. De repente, en medio de esa distracción, me doy cuenta de que estoy dibujando un cuadrado. Resulta que, sin darme cuenta, con la cremallera de mi chamarra había rayado un cuadrado perfecto en la pintura de esa camioneta nuevecita. Me quedé apoyado ahí, tratando de disimular mi travesura hasta el momento de irnos. Al final, me salí con la mía y no me dijeron nada. Como 10 años después le conté a mi papá lo que había hecho y él me respondió: recuerdo esa expresión en tu cara, como de gato que se comió al canario. Historia 13. Durante mi primer despliegue en Irak, di vuelta a un Bradley M2-3. Para defenderme, la oruga se rompió y se salió de las ruedas cuando iba casi a 65 km/h. El vehículo giró 180 grados y terminó volteándose cuando sus ruedas quedaron atrapadas en el divisor de arena del camino. El impacto destrozó por completo los sistemas de puntería del artillero y el comandante. Dobló el cañón y arruinó el armamento principal al presionarse contra la torreta. Yo me disloqué la rodilla durante el vuelco, pero por suerte todos salimos con heridas mínimas. Historia 14. Trabajé en Furore Shop, que era como la versión canadiense de Best Buy, pero que ya no existe, justo cuando empezaban a salir los primeros televisores de plasma y LCD. Yo me encargaba de armar la exhibición de Sharp con un televisor LCD de 42 pulgadas. Ese aparato costaba la increíble cifra de $20.000 canadienses. Entonces, yo tenía todo preparado, hasta el equipo para montar el televisor en la pared. Para colocar el soporte, tuve que poner la pantalla boca abajo y justo en ese momento escuché un crujido. Resulta que una tuerca se había caído y rodó debajo del televisor, que estaba sobre una alfombra, y al apoyarlo encima la pantalla se rompió. Yo tenía apenas 18 años y, claro, asumí toda la responsabilidad de inmediato. Historia 15. Hace como 10 años, cuando tenía 11, fui a la casa de mi mejor amigo a pasar la noche por primera vez. Estaba subiendo las escaleras y de repente mi hombro izquierdo chocó contra una esquina de un cuadro que costaba como $3.000 y estaba colgado en la pared. Ese cuadro se vino rodando por unas 20 escaleras hasta que terminó destrozándose en el piso de madera. Era como la 1 de la mañana y nunca había escuchado a su mamá, ni a nadie en esa casa gritar con tanto volumen solo por un susto así. Fue intenso, la verdad. A pesar de eso seguimos siendo mejores amigos hasta hoy. Y su familia todavía me recuerda esa anécdota para molestarme, jaja. Historia 16. En los años 80, conocí a un tipo que se compró un televisor de proyección. Para que te des una idea, en esa época era un equipo del tamaño de una mesa de centro con un proyector separado para la pantalla y costaba alrededor de $4.000. Hoy en día, sería como gastar unos $9.000. Pero lo mejor es que lo compró con su tarjeta de crédito de Neiman Marcus. Así que imagínate los intereses que tuvo que pagar con esa locura. Pues resulta que su hija, que era bastante pequeña, estaba parada junto al proyector viendo algo con un vaso de leche sobre la consola. En algún momento, ella logró, sin querer, derramar la leche sobre la consola y esta empezó a gotear hasta mojar la placa electrónica, lo que quemó todo el circuito y dejó el equipo completamente inservible. Lo peor fue que la tienda no quiso aceptar la devolución. Así que él se tuvo que seguir haciendo cargo de esos pagos altísimos que tenía en esa tarjeta. Al final, uno se da cuenta de que a veces sí se puede llorar por la leche derramada. Historia 17. Estaba jugando beer pong en el garaje de un amigo durante una pequeña reunión, cuando resbalé y caí sobre el cofre del auto de su papá, un 360 Modena. Me empecé a preocupar un montón porque pensé que iba a tener que pagar una fortuna. El choque había dejado un abollón bastante feo. Soy un amigo cercano de la familia y,
Aunque ellos siempre han tenido dinero, esa noche el papá de mi amigo lo revisó y me dijo que no me preocupara, que no era para tanto. La semana siguiente fui a ver el carro y estaba como nuevo, ni se notaba el daño. Mi amigo me contó que la reparación solo les costó como $4.000, pero tengo la sospecha de que quizás fue más caro y él solo quería que no me sintiera mal frente a mi familia. Historia 18. Había un equipo de prueba que valía $73.000 y que yo estaba tomando prestado. En uno de mis trabajos anteriores dentro de la empresa me encargaba del mantenimiento, calibración y pruebas funcionales de relés de protección, esos dispositivos que vigilan y protegen las líneas eléctricas y equipos relacionados. Un día estaba haciendo pruebas en los esquemas de relé de una planta eléctrica con personal de la planta. En lugar de seguir mi método habitual, cedí a sus insistencias y seguí su forma de hacer estas pruebas. La principal diferencia estaba en cómo ellos configuraban las rutinas para usar corriente continua. Me pasé casi una hora revisando diagramas y ayudándome con el recorrido de los circuitos para poder armar un procedimiento paso a paso y no meterla. Lo seguí al pie de la letra con el primer relé, y en un paso crucial leí la instrucción. La dije en voz alta, pero justo me interrumpieron con una pregunta sin mucha importancia. Volví a decir el paso en voz alta y confirmé que estaba haciendo bien. Unos minutos después corrí la prueba y, de repente, salió una gran nube de humo acompañada de un ruido terrible desde el equipo de prueba. Y, claro, eso atrajo a varias decenas de personas al cuarto de control para ver qué había pasado. Sentí tanta vergüenza. Después de confirmar que solo el equipo de prueba se había dañado, todos empezaron a contarme las veces que ellos mismos la habían regado. Eso me alivió un poco, pero la verdad me llevó años superar el recuerdo de cómo destrocé un equipo de $73.000 en segundos solo porque me distraje. Por lo menos ahora tengo una historia buena para contar en las capacitaciones. Historia 19. Tenía un resfriado que me tenía con la cabeza como en una especie de niebla, y encima, también tengo TDAH. Iba jugando en mi Nintendo Switch en el tren de Utrecht a Ámsterdam. Después de un rato me cansé del juego y dejé la consola al otro lado de mi mochila, en el asiento de al lado. Cuando llegué a mi parada, agarré la mochila y me bajé del tren sin siquiera mirar atrás. No me di cuenta hasta la mañana siguiente que la había dejado. Pasé todo ese día corriendo de un lado a otro por las estaciones, tratando de encontrarla sin ningún éxito y casi pierdo mi vuelo en Ámsterdam por la desesperación. Para ser sincero, este episodio arruinó un poco el recuerdo de ese viaje. La consola me costó como $600, que no es la peor pérdida comparado con otras cosas, pero lo realmente doloroso fue perder mi partida guardada de Zelda, que tenía más de 100 horas y no tiene reemplazo. Historia 20. Cuando era niño, en una ocasión acompañé a mi mamá a comprar cortinas a una tienda que exhibía numerosos muebles de vidrio para el hogar. Yo, sumamente aburrido, decidí esconderme en un armario enorme donde mostraban las muestras de cortinas. Para un niño pequeño, el tamaño de aquel armario resultaba imponente. Sin embargo, ese armario estaba montado sobre ruedas sin freno, y al perder el equilibrio, se desplomó sobre mí, cayendo justo entre todos esos muebles de vidrio. El estruendo que provocó ese accidente aún resuena en mis recuerdos. Toda la gente del centro comercial acudió apresurada al local para entender lo que había sucedido. Mientras tanto, mi mamá, sin poder verme dentro del armario, creyó que algo terrible me había pasado en medio de aquel caos. Un mes después, recibimos una carta reclamando el pago por los daños causados. La suma ascendía a 15.000 euros. Por suerte, como mi papá es fiscal, logramos librarnos de esa carga. A pesar de todo, fue un día marcado por la tensión y el susto, aunque al final yo salí ileso, sin un solo rasguño. Historia 21. Cuando tenía 8 años, mi amigo y yo quemamos un bosque y casi le destruimos la mitad de la casa a un vecino. Era pleno julio y decidimos prender fuego a un pequeño montón de arbustos. Al principio, solo era una llamita chiquita que se consumía lentamente como una cerilla. Esperamos a que la llama estuviera a unos 12 o 15 centímetros del suelo para apagarla, pero claro, llegamos tarde. El fuego se extendió a los arbustos cercanos y, de repente, ¡paf!, se comenzó a propagar en todas direcciones. Una hora después, varias aseguradoras casi se iban a la quiebra por ese incendio. Historia 22. Cuando trabajaba como encargado de arte, me tocó probar que también estaba construida una obra. Era un lienzo al que le habían pegado pedazos pesados de máquina de escribir con gel medio. Apenas le di un toque suave, un pedazo grande se desprendió de golpe. Una obra valorada en $30.000. Yo era nuevo en el trabajo y me moría de la vergüenza. Por suerte, la asistente del artista estaba ahí y, con total tranquilidad, me dijo:
No te preocupes, eso lo arreglo con un poco de super pegamento. Con el tiempo aprendí que las obras de arte valiosas se rompen todo el maldito tiempo. Historia 23. Trabajo en un Red Lobster que tiene un tanque con langostas vivas. Llevaba como 2 meses en el trabajo y nunca había puesto langostas en el agua antes. Un día, uno de mis jefes llegó con una caja de langostas y me dijo que las metiera al tanque, así que lo hice. Nadie me explicó que primero se deben dejar aclimatar en un baño pequeño con agua del tanque. Terminé poniendo casi $400 en langostas en estado de choque y se me murieron casi todas. Para empeorar las cosas, cuando una langosta muere, libera toxinas en el agua. Por eso el restaurante tuvo que vaciar, limpiar y volver a llenar el tanque, lo que costó otros $400. Por suerte, no me hicieron pagar. Pero fue una experiencia para no repetir. Historia 24. Cuando tenía alrededor de 11 años, estaba empeñado en aprender a tocar el violonchelo. Insistí tanto, que al final mis padres cedieron y conseguimos un violonchelo en alquiler en una tienda de música. El precio del alquiler era caro, pero razonable, considerando que los violonchelos son realmente costosos y no había manera de que pudieran comprarnos uno. El día que iba a mi primera clase, por accidente dejé caer el estuche con el violonchelo por una escalera de piedra y se rompió completamente. Decidí no ir a la lección, lo llevé a casa y les dije a mis padres que no me había gustado y que mejor lo devolviéramos a la tienda. Ellos estaban molestos y frustrados. No les conté lo que había pasado hasta que el dependiente abrió el estuche para revisar el estado del instrumento y, al hacerlo, se le cayeron pedazos de madera por todo el mostrador y el piso. Historia 25. Hace un tiempo me regalaron un reloj que funcionaba con energía solar. No era nada extremadamente caro, pero sí lo suficiente como para sentirme mal por lo que pasó después. Resulta que la batería no duraba mucho y yo pensaba que era porque no le daba el tiempo suficiente al reloj para que se cargara bien con la luz del sol. Entonces se me ocurrió una idea que, en ese momento, me pareció genial. Lo sujeté en la parte superior de una lámpara, dejando que la cara del reloj quedara colgando cerca del foco para que se cargara durante toda la noche. Cuando desperté, fui a recoger mi reloj completamente cargado y, para mi sorpresa, la parte de plástico que cubría la carátula estaba completamente derretida, junto con algunos de los componentes que la mantenían unida. El suelo estaba lleno de pedazos y las únicas piezas que quedaron intactas fueron los eslabones de metal, que estaban súper calientes, y las manecillas del reloj, que increíblemente seguían funcionando. En resumen, intenté cargar el reloj solar con una lámpara. ¿Quién iba a imaginar que las bombillas generarían tanto calor? Historia 26. Tenía 9 o 10 años, mi hermana apenas 1 año, y era ese día en que tocaba llevar a los peligrosos niños al trabajo. Mi papá es electricista de líneas, así que eso ni siquiera se consideró, aunque nadie imaginaba la tormenta que se avecinaba. Mi mamá trabajaba en la pizzería de mi tío, ese lugar al que siempre íbamos por lo que conocíamos cada rincón y el caos habitual que se armaba allí. Nosotros nos quejamos y suplicamos hasta que al final cedieron y nos dejaron ir con mis abuelos a su obra de construcción, justo en la esquina. Mientras ellos se esforzaban en el techo, mi hermana y yo quedábamos dentro de la camioneta del trabajo, un vehículo costoso que necesitaba urgentemente algunas reparaciones. Tenía 6 ruedas, espacio para un montón de herramientas, un portaequipajes en el techo, lo típico ya sabes. Ahí estábamos y mi hermana tenía una Pepsi en la mano. Le pedí un sorbo y esa tacaña me cortó con un seco. Se acabó, ve por otra. Bueno, mal asunto, iré por una bien fría y refrescante. Me di la vuelta hacia la parte trasera, donde estaba la hielera, y de repente la camioneta comenzó a deslizarse, con velocidad bajando diagonalmente por la calle. Cada uno de nosotros guarda un recuerdo distinto de lo ocurrido. Ella asegura que estábamos a punto de saltar, yo estaba completamente paralizado por el miedo. Resulta que, sin querer, puse la palanca de cambios en punto muerto, vaya error. Un árbol bastante valioso de verdad, el dueño exigió que alguien respondiera por los daños a la corteza. Cerca de $500 nos detuvo de golpe y dejó la camioneta hecha trizas justo allí. La parte frontal quedó como una EVI hacia adentro. Para que te hagas idea, ese fue el lío más serio en el que me he metido. Durante meses, en nuestras habitaciones solo quedó la cama y un poco de ropa. Y bueno, sigo señalando con el dedo a mi hermana. Historia 27. Seguro que hay más historias, pero simplemente no las recuerdo ahora. La que realmente quedó marcada en mi memoria fue con un Dodge Dart del 2015.
Iba cruzando una intersección completamente en línea recta, con nieve cubriendo el suelo, cuando un tipo, sin pensarlo dos veces, decidió que era más rápido intentar girar justo delante de mí en lugar de esperar esos breves segundos para que yo pasara. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Recuerdo que pensé, no puede ser, esto va a ser un choque, pero ni pude hablar ni hacer nada a tiempo, mucho menos frenar con la rapidez necesaria. Su viejo Taurus quedó bastante maltrecho y el Dart tuvo que terminar su día siendo trasladado en una grúa. Por suerte, nadie resultó herido, todos estábamos en estado de conmoción, pero bien. Lo bueno fue que el auto era de alquiler y, aunque era viernes en la noche y yo estaba fuera de la ciudad, la empresa de renta me consiguió rápidamente otro vehículo para continuar con mi viaje. Historia 28. Acababa de empezar a trabajar en el departamento de refacciones de un concesionario Mercedes-Benz. Un día nos llegó uno de los primeros GLA 45 AMG que había vendido el taller, para servicio. El cliente nos explicó que escuchaba un ruido como un retumbo que venía de la parte trasera y se sentía a lo largo del tren motriz. El técnico comenzó cambiando las juntas homocinéticas CUD, pero el ruido persistía. Después de revisar varias cosas, llegó a la conclusión de que la transmisión estaba fallando y necesitaba una nueva, así que pedí una. 2 días después llegó la transmisión nueva y la instalamos. En la prueba de manejo, el diferencial se trabó. El auto volvió al taller y desmontamos la transmisión y diferencial. El técnico concluyó que el problema estaba en la transmisión. Aunque es muy raro, no era imposible, así que pedí otra transmisión. Cuando llegó la segunda transmisión, junto con un diferencial nuevo, los instalamos. Pero esta vez ni siquiera salieron del taller cuando el técnico notó algo raro. Revisamos todo en el sistema de partes y nos dimos cuenta que, cuando pedí la transmisión original, había invertido 2 números por error. La transmisión que acabábamos de instalar sí estaba defectuosa. Pero por suerte el diferencial nuevo no sufrió daños. En resumen, por pedir la transmisión equivocada, tuvimos que asumir el costo de 2 transmisiones de $7.500 cada una y un diferencial de $3.500. Y lo peor es que ninguna de esas reparaciones era realmente la solución definitiva, porque el verdadero problema era otro. Resulta que el cliente había cambiado sus llantas todoterreno por unas de verano y en pleno invierno. El caucho se volvió demasiado duro y el ruido de retumbo venía de ahí. Así que, al final, se podría decir que la culpa era del técnico, pero no tanto por las reparaciones, sino porque no revisamos qué tipo de llantas tenía. Para cerrar la historia, un par de meses después, la esposa del cliente estaba en el centro comercial y aceleró demasiado con el auto. Terminó subiendo una parada de estacionamiento, un banco, una pequeña pendiente y terminó chocando contra un muro bajo. Una locura total. Historia 29. Mi primer trabajo fue en una agencia de Chevrolet cuando tenía 16 años. Por alguna razón que aún no alcanzo a comprender, me asignaron para cargar el parabrisas trasero de un Corvette junto con el empleado más longevo que tenían, Bill. Este hombre debía rondar los 90 años. Para no extenderme demasiado, mientras intentábamos subirlo a la camioneta, sentí como el vidrio empezó a resbalarse de mis manos, y Bill tampoco lograba sostener su lado con firmeza. Cuando el cristal tocó el suelo, se hizo añicos por completo. Quedé paralizado por la sorpresa y la impresión. Nunca me reprocharon nada, pero aún me estremezco al imaginar cuánto habría costado esa pieza. Historia 30. Un amigo de la familia invitó a la nuestra a conocer su casa recién remodelada. Yo estaba jugando en el jardín con sus hijos, jugando a las atrapadas. Teníamos como base segura su cuarto, así que en un momento decidí correr directo hacia lo que pensé que era la puerta mosquitera abierta, pero en realidad estaba cerrada. Me di de lleno contra la puerta y la moví totalmente fuera del riel. Traté de arreglarla rápido antes de que los chicos o sus papás se dieran cuenta, pero al forzarla también saqué el vidrio de la puerta corrediza. Este se cayó dentro de la casa y se rompió por completo. Yo tenía como 10 años y me puse a llorar sin parar, pidiendo perdón una y otra vez porque sabía que justo acababan de terminar esas remodelaciones. Me sentí fatal por el desastre que había causado sin querer. Historia 31. Mi papá y yo estábamos afuera arreglando mi carro. Usábamos su iPad nuevo para ver videos en YouTube y aprender cómo solucionar el problema. Él había puesto el iPad apoyado en la parte trasera de su camioneta, pero yo le dije: eso se va a caer, mejor lo muevo. Así que lo coloqué encima de la camioneta para que no se cayera y se dañara. Más tarde, necesitábamos algo en la refaccionaria, así que él agarró la camioneta para ir por ello. Justo en medio de una avenida bastante transitada, el iPad se cayó.
Cuando mi papá se dio cuenta, regresó corriendo a buscarlo, pero ya estaba completamente destrozado, casi ni se podía reconocer. Una verdadera lástima. Historia 32. Me desplegaron a Afganistán con la misión de cerrar bases. Si resultaba más caro enviar los equipos de regreso a Estados Unidos que comprar uno nuevo allá, mi trabajo era destruirlo. Ni siquiera podría empezar a contar todos los millones de dólares en equipo y aparatos electrónicos que terminé destruyendo. Pero lo que más disfruté fue el día que tocó con televisores y laptops. Me entregaron una plataforma llena de televisores y una lanza. Fue, literalmente, el mejor día de mi vida. Historia 33. Mi hermana y yo estábamos en una tienda de descuento tipo almacén, como Sam's Club o Costco, acompañados de nuestro papá, quien se había separado para ver algo. Mientras tanto, estábamos pasando el rato recorriendo la tienda con nuestro carrito, yo empujándolo y mi hermana sentada en la parte delantera. Ella era un poco más grande en ese entonces, tendría como 11 o 12 años. Claro que ya era demasiado para ir sentada ahí. De repente perdí el control del carrito y nos estampamos contra una exhibición en el piso llena de botellas de vino tinto, que cayeron por montón y se rompieron en pedazos. Mi papá no se molestó, solo quería asegurarse de que estábamos bien. Por suerte, no tuvimos que pagar nada por el desastre. Pero cuando llegamos a casa, mi mamá estaba realmente furiosa, un verdadero berrinche. Historia 34. Trabajaba en la atracción de Indiana Jones en Disneyland a finales de los 90, y me encontraba en la torre de control, justo donde están los monitores del juego. Ese día llovía y había poca gente en el parque. Así que los cast members del control de estatura me pidieron que hiciera un anuncio para que nadie corriera en la fila. Lo hice sin problema, pero cuando dejé el micrófono, mi dedo debió rozar sin querer el botón de encendido del panel, y eso activó un corte automático de energía. Había tenido pausas y hasta una parada de emergencia antes, pero jamás un corte de energía así de completo. Toda la atracción se apagó por completo. El problema fue que, al ser un corte automático y no manual, los técnicos tuvieron que inspeccionar todos los paneles. Además, tuvimos que reiniciar las carros, que es parte del procedimiento para volver a poner en marcha la atracción. Para colmo, mientras hacíamos el reinicio, dos de los carros se acercaron demasiado porque yo no solté uno a tiempo, y eso activó la parada de emergencia justo en medio del proceso, así que tuvimos que empezar todo de cero otra vez. En resumen, fui el responsable de dejar la atracción fuera de servicio durante las últimas 2 horas de operación ese día. Nunca me llamaron la atención porque fue un accidente real. Ni siquiera me di cuenta que había rozado ese botón. De hecho, cuando mantenimiento intentó replicarlo después, tuvieron que presionar bastante fuerte para que se activara, así que con un simple roce mío no debería haber pasado nada. Historia 35. Una vez estaba cuidando a mis hermanos pequeños. Mi hermano tenía 6 años y mi hermana 12. Como sabía que mi hermano tenía bastantes problemas con el temperamento, trataba de estar pendiente. Pero ese día, mis hermanos empezaron a pelearse. Mi hermana no paraba de provocarlo y él comenzó a lanzar cosas hacia ella. En la sala de nuestra casa hay una enorme puerta corrediza de vidrio. Y justo ahí estaba mi hermana parada. De repente, mi hermano agarró nuestra Nintendo DS y la lanzó directo a la cabeza de mi hermana. Por suerte, ella se agachó justo a tiempo, pero el juego terminó estrellándose contra la puerta y rompiendo todo el vidrio. Mi hermana empezó a llorar de manera incontrolable. Y yo me quedé paralizado, casi sin creer lo que acababa de pasar, como si estuviera viendo una escena de película. Mientras tanto, mi hermano salió corriendo por la puerta principal, rodeó la casa y fue directo a recoger la Nintendo DS para ver si seguía funcionando. Lo increíble es que la consola no se había roto para nada y siguió funcionando perfectamente durante años. Increíble a lo que puede llegar la gente, ¿verdad? Gracias por acompañarme en este viaje. Más que un canal, esto es un punto de encuentro para mentes curiosas. Únete a nuestra comunidad de secretos de Reddit, solo tienes que suscribirte. Regálame un like si te sorprendió alguna historia y comparte tu opinión abajo. Bienvenido al club. Nos vemos en el siguiente secreto.